Nigromante de las sombras 1137, 1149. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y otras para su disfrute. Contamos con su ayuda de todo corazón. Gracias. Capítulo 1137. ¿Qué diablos acaba de pasar? Evan permaneció en el aire con una mirada desconcertada en su rostro mientras observaba al fantasma del emperador Belgod desaparecer en el horizonte. Recordó la expresión del emperador Belgod cuando mencionó el nombre de Azeroth y, por alguna razón, una ligera inquietud se apoderó de su corazón. Este tipo definitivamente sabe sobre Azeroth, y por la forma en que actuó al final, parece que reconoció mi apariencia, murmuró Evan con el ceño fruncido, frotándose las cejas. Por la forma en que actuó y se fue sin hacer nada, no puedo decir si es algo bueno o no, pensó mientras sus ojos se posaban en las criaturas sobrenaturales restantes abandonadas por el emperador Belgod. Mátenlos, ordenó a sus sombras no muertas y esqueletos mientras aterrizaba sobre el techo roto de la cueva donde estaba el verdadero cuerpo de Evan. Al recibir su orden, los no muertos de las sombras, que habían dejado de luchar debido a la aparición del emperador Belgod, reanudaron su ataque. Sin embargo, desde que el emperador Belgod se llevó a Nitor Yutarik, todas las criaturas sobrenaturales perdieron su voluntad de luchar. Ahora que el territorio vacío que los había atrapado fue destruido, comenzaron a huir en todas direcciones. Los muertos vivientes de las sombras y los esqueletos atacaron implacablemente a las criaturas sobrenaturales, pero debido a la abrumadora diferencia en números, muchas criaturas sobrenaturales lograron escapar. Al clon de sombra de Evan no le importaban las criaturas sobrenaturales que huían, ya que la mayoría de las de alto nivel ya habían sido asesinadas por él y sus no muertos. Las criaturas que escaparon eran en su mayoría de rango 1 o inferior y no podían representar una amenaza para él. Además, ahora que el territorio del vacío estaba destruido, incluso si los mataba, serían absorbidos por el mundo, lo que le impedía convertirlos en muertos vivientes de las sombras, por lo que no había ningún beneficio en perseguirlos. Mientras sus sombras, muertos vivientes y esqueletos, limpiaban el campo de batalla, auge. Una explosión ensordecedora resonó a lo largo de cientos de kilómetros y una aura poderosa que distorsionó el espacio se extendió en todas direcciones. El clon de sombra de Evan, que se encontraba sobre la cueva destruida, estalló en pedazos instantáneamente bajo la presión del aura aterradora. Antes de desintegrarse por completo, cualquiera podía verlo poner los ojos en blanco como si se quedara sin palabras ante la forma en que fue destruido. N/O/Bel/Bindocceom. Dentro de la cueva, Evan, que estaba sentado con los ojos cerrados, los abrió y el aura que emanaba de su cuerpo se volvió aún más aterradora. El fantasma del mundo ilusorio sobre su cabeza se había solidificado por completo, revelando un mundo de color púrpura oscuro con indicios de color negro arremolinándose en su interior. De repente, la imagen del mundo ilusorio tembló y se hundió en su cuerpo. Cuando el mundo ilusorio se fusionó dentro de él, su aura se estabilizó por completo y una leve sonrisa apareció en sus labios. Finalmente, rango 3, se dijo a sí mismo, y al momento siguiente, muchas notificaciones aparecieron ante sus ojos. En el Imperio Elrantia, en lo profundo del castillo rojo construido sobre el cráneo gigante de una bestia monstruosa, un hombre de casi 3 metros de altura abrió los ojos. El hombre tenía un cuerpo humanoide corpulento, pero su piel era de un color marrón violáceo. Su rostro era casi 3 veces más grande que el de un humano normal y sus orejas, que recordaban a las de un elefante, caían hasta el cuello como bultos de carne marrón. Frente al hombre, un portal de casi 10 metros de alto y 5 de ancho brillaba débilmente. El portal descansaba sobre un altar y estaba rodeado por cientos de cristales, cada uno lleno de una gran cantidad de energía. Cuando el emperador Belgod abrió los ojos, una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro y, por un momento, perdió el control de sus poderes. Su aura, la de un evolucionador de núcleo de rango 5 de nivel principiante, surgió y sacudió todo el castillo. Por fin está aquí, dijo con voz temblorosa, lo que hacía difícil saber si estaba sorprendido o feliz. Llevamos atrapados en este mundo quién sabe cuántos años. Hace tiempo que perdí la esperanza de regresar al universo de origen, pero él apareció en el momento crítico, justo cuando estábamos a punto de hacer un intento desesperado por escapar de aquí. El emperador Belgod se levantó de su trono y desapareció de la cámara donde se encontraba el pasaje del mundo. En un instante, reapareció en una habitación diferente, una con otro altar. Sin embargo, este altar era mucho más complejo que el que había sido el pasaje mundial. El emperador Belgod se acercó al altar pero se detuvo abruptamente, con el ceño fruncido formándose en su rostro.
¿Es el momento adecuado para contactarlos?, murmuró, con una expresión de vacilación en su rostro. Consideró la naturaleza cruel de aquellos con quienes pensaba contactar y, después de un momento de indecisión, sacudió la cabeza y se alejó del altar. Por si acaso, debería hacer algunos preparativos y asegurarme de no equivocarme antes de contactarlos, murmuró el emperador Belgot para sí mismo antes de desaparecer de la habitación. Reapareció en la cámara donde se encontraba el pasaje del mundo y caminó más profundamente en su interior. Después de un minuto, se detuvo frente a una pared y presionó la palma de su mano contra ella. Tan pronto como lo hizo, aparecieron runas en la pared y, de repente, la pared se abrió y reveló una habitación oculta. El emperador Belgot entró y el pasaje se cerró detrás de él. Al entrar en la habitación, vio un monumento de piedra de casi 5 metros de altura, que brillaba tenuemente. Sin dudarlo, se acercó al monumento, sacó una espada y se cortó la palma de la mano, dejando que una pequeña cantidad de sangre goteara sobre la piedra. Cuando la sangre tocó el monumento, una aura extraña comenzó a emanar de él y una poderosa presión espiritual llenó toda la habitación. El emperador Belgot bajó la cabeza mientras la presión espiritual lo envolvía y dio unos pasos hacia atrás alejándose del monumento. ¡Guau! De repente, un estallido de luz blanca surgió del monumento y una figura ilusoria de un hombre, que tenía cierto parecido con el emperador Belgot, apareció sobre él. Al ver la figura, el emperador Belgot se inclinó profundamente y dijo con voz respetuosa: «Padre». Padre, al ver la figura ilusoria que emergió del monumento, el emperador Belgot hizo una profunda reverencia. La figura ilusoria abrió los ojos al escuchar al emperador Belgot y lo miró sin decir nada. Después de un minuto de silencio, la figura suspiró y preguntó: «¿Por fin ha aparecido?». El emperador Belgot se sorprendió al escuchar las palabras de Botarión, pero aún así asintió con la cabeza. Al ver a Belgot asentir, Botarión suspiró una vez más. «¿Te pusiste en contacto con ellos?», preguntó con voz seria. El emperador Belgot negó con la cabeza cuando escuchó la pregunta de Botarión y extendió la palma de su mano, condensando la imagen de Evan en el aire. «Antes de contactarlos, quiero asegurarme de que no me equivoco, por eso vine a buscarte». Botarión miró la imagen que condensó el emperador Belgot, y al verla, aunque estaba mentalmente preparado, todavía no pudo evitar aspirar una bocanada de aire frío. N/O/Bel/Beindoczeom «¿Es realmente él?», dijo en voz baja, y luego preguntó con seriedad: «Cuéntame todo lo que pasó». El emperador Belgot dispersó la imagen de Evan y contó todo lo que había sucedido desde que Evan llegó al mundo Azragot. Cuando el emperador Belgot mencionó a los monstruos negros, una mirada de miedo brilló en los ojos de Botarión como si recordara algo terrible, y su cuerpo se estremeció. El emperador Belgot notó el cambio en su expresión, pero no dijo nada y continuó. Cuando terminó de contar todo, Botarión respiró profundamente y asintió. «Es bueno que no lo mataras ni lo interrumpieras durante su avance. Aún no sabemos si lo quieren vivo o muerto. Si le hubiera sucedido algo inesperado, esos tipos no te habrían dejado ir». El emperador Belgot apretó los puños cuando escuchó las palabras de Botarión, pero al final, suspiró y una mirada impotente brilló en sus ojos. «¿Qué debo hacer a continuación?», preguntó después de un momento de silencio. «Ya han pasado cientos de miles de años desde que nos exiliaron en la zona caótica para esperar a que ese tipo apareciera. Ahora que finalmente apareció, deberíamos informarles, pero...». Botarión hizo una pausa de unos segundos antes de continuar. «Pero no sé si todavía se acuerdan de nosotros. Si se han olvidado de nosotros, todo habrá sido en vano». El emperador Belgot frunció el ceño cuando escuchó esto y preguntó en voz baja: «No debería ser así, ¿verdad? Aún tenemos el altar que puede ignorar la interferencia de la zona caótica, por lo que no debería ser difícil contactarlos». Botarión permaneció en silencio al escuchar a Belgot, y una mirada de vacilación cruzó su rostro. Al ver la vacilación, el corazón de Belgot se hundió y una sensación de aprensión lo invadió. Al ver la fea expresión de Belgot, Botarión suspiró, miró el monumento de piedra y habló en voz baja. «Sabes que una vez que la vida de cualquier miembro de nuestra familia real llega a su fin, sellan su alma en el monumento del alma, ¿verdad?». El emperador Belgot asintió con la cabeza al escuchar esto porque ya estaba consciente de ello. Al ver que Belgot asintió, Botarión continuó. «Si bien es cierto que podemos sellar nuestras almas en el recuerdo del alma y vivir incluso después de que nuestra vida se acabe, este recuerdo no es tan milagroso como parece», dijo y se detuvo brevemente. «Cuando sellé mi alma en el recuerdo, descubrí que solo puede albergar a una sola alma a la vez. ¿Entiendes lo que eso significa, no?».
Las pupilas del emperador Belgoth se encogieron cuando escuchó las palabras de Botarión, y una mirada de sorpresa apareció en su rostro. Dado que solo puede sustentar una alma a la vez y tú estás aquí, ¿eso significa que el abuelo y los demás sí? El emperador Belgoth no terminó su oración, pero Botarión sabía lo que quería preguntar, así que asintió. Sí, cuando sellé mi alma allí, solo estaba el alma de tu abuelo dentro, y desapareció en el momento en que me sellaron. El emperador Belgoth respiró hondo al oír esto, pero Botarión no había terminado. Cuando el alma de mi padre desapareció, yo había heredado todos sus recuerdos, incluidos los de nuestros predecesores que se sellaron en el recuerdo del alma antes que yo. En uno de esos recuerdos, vi que hace miles de años, tu bisabuelo intentó ponerse en contacto con ellos durante una crisis causada por los horrores sobrenaturales, pero nadie de su lado respondió. La mente del emperador Belgoth se quedó en blanco por un momento cuando escuchó esto y comenzó a respirar con dificultad. Si ni siquiera nos responden, entonces ¿por qué nos exiliaron a la zona caótica en primer lugar? Preguntó con los dientes apretados. Botarión esbozó una sonrisa burlona cuando escuchó a Belgoth y habló en un tono amargo. A los ojos de esa gente, somos meros peones que se pueden descartar en cualquier momento. ¿Crees que les importa lo que nos pase? Grieta. El emperador Belgoth apretó los puños con tanta fuerza que produjeron un crujido y una mirada de odio brilló en sus ojos. Cerró los ojos y respiró profundamente. Al cabo de un momento, cuando abrió los ojos, su expresión era completamente indiferente y asintió hacia Botarión. Ya sé lo que tengo que hacer ahora, dijo y se giró para marcharse. Cuando Botarión vio la expresión de Belgoth, una leve sonrisa apareció en su rostro y murmuró en voz baja. Al menos no eres tan tonto como yo, desperdiciando toda mi vida sin hacer nada. El emperador Belgoth se detuvo cuando escuchó a Botarión, pero pronto continuó caminando y salió de la habitación. Cuando el emperador Belgoth se fue, el recuerdo del alma brilló y el cuerpo ilusorio de Botarión se hundió nuevamente en su interior. Fuera de la habitación oculta, el emperador Belgoth estaba con una mirada indiferente en su rostro, sus ojos brillando con emociones conflictivas. Después de permanecer allí más de un minuto, respiró profundamente y se alejó. Mientras se movía, miró el pasaje mundial, que brillaba en el altar pero no se detuvo y pronto desapareció. En otra habitación, donde se encontraba el segundo altar, Belgoth reapareció y lo miró con una mirada indiferente en su rostro. Sin decir palabra, vertió su esencia mundial en el altar, y este comenzó a brillar locamente. Corre, perra. Corre por tu vida, jajajaja. Estás loco. Sálvame ya o moriré aquí. Gritó Valerie asustada mientras corría perseguida por un lobo de 4 metros de altura. El lobo estaba cubierto de pelaje azul claro y tenía el aura de un monstruo de núcleo de rango 3 de nivel principiante a su alrededor. Una luz dorada cubrió al lobo que corría, disminuyendo su velocidad hasta el punto en que Valerie, que era un cazador de rango S, apenas podía superarlo. Elysia voló tranquilamente alto en el cielo mientras seguía de Valerie y al lobo con una mirada alegre en su rostro. Después de hacer correr a Valerie por todo el planeta mientras era perseguida por un poderoso monstruo de nivel principiante de rango 3, finalmente superó el miedo que se había arraigado profundamente en su corazón después de ser derrotada por Valerie una y otra vez en los videojuegos. Al mismo tiempo, debido a que ahora era un evolvedor de núcleo de rango 4 y había recuperado sus recuerdos relacionados con Eilistraea, su personalidad había comenzado a cambiar. En términos educados, ahora tenía algunos tornillos flojos en la cabeza. En serio, se había convertido en una psicópata. N/O/Bel/Beindopceom. ¿Por qué gritas, perra? ¿No actuabas con altivez hace unos días? Reina y campesinos, ahora corre hasta que te rindan las piernas. Elysia se rió como una loca mientras volaba por encima de Valerie. Tú eres la perra. Toda tu familia está llena de perras, lunática. Ahora sálvame. Valerie maldijo como si no hubiera un mañana y saltó, tratando de agarrar la pierna de Elysia mientras volaba sobre ella. Elysia sonrió cuando vio a Valerie saltar y desapareció inmediatamente de la vista. Tu madre, Valerie maldijo de nuevo cuando Elysia desapareció, y continuó su desesperada carrera por sobrevivir. Mierda, ¿dónde está ese cabrón? ¿Por qué me dejó con este lunático? Gritó con voz llorosa, mirando hacia atrás mientras corría, solo para ver la cara furiosa del lobo con la boca llena de saliva. Zorda permaneció lejos de la escena, observando todo lo que se desarrollaba mientras temblaba de vez en cuando. En ese momento, solo un pensamiento llenó su mente. Las mujeres dan miedo. Primero, había sido Valerie quien dejó una sombra oscura en su corazón al derrotarlo una y otra vez en los juegos.
Ahora, al mirar a Elysia, se dio cuenta de que ella era incluso más peligrosa que Valerie. Es bueno que ya esté muerto y no tenga que preocuparme por casarme, de lo contrario, murmuró para sí mismo, estremeciéndose como un conejo asustado. Al mismo tiempo, se sintió extremadamente agradecido con Evan por matarlo y salvarlo de la trampa mundana de las mujeres. Solo pensar en el escenario en el que no hubiera muerto a manos de Evan y de alguna manera hubiera terminado casándose hizo que su rostro negro se pusiera blanco pálido. Mientras Zorda estaba perdido en sus pensamientos, un aura poderosa brotó del lobo que perseguía de Valerie, provocando que su expresión cambiara. No es bueno, Zorda estaba a punto de actuar cuando sintió el aura poderosa, pero antes de que pudiera, ¡guau! Una lanza dorada hecha de energía de luz pura cayó del cielo como un castigo divino, apareciendo directamente sobre la cabeza del lobo en un instante. Aullido. Sintiendo la amenaza de muerte, el lobo aulló de ira y conjuró una gruesa pared de hielo frente a sí. Pero, ¡buuu! La lanza de luz destruyó la pared de hielo instantáneamente, y antes de que el lobo pudiera hacer algo más, la sangre brotó de su cráneo cuando la punta afilada de la lanza atravesó su cabeza, destruyendo su cerebro en un instante. Valerie quedó impresionado por el aura poderosa que había brotado del lobo momentos antes, estrellándose contra una pared de hielo de la montaña y deslizándose con la nariz ensangrentada. Elysia apareció instantáneamente sobre el lobo moribundo y entrecerró los ojos. Zorda también apareció cerca de Elysia, su expresión igualmente seria. Esa era el aura de un principiante de rango 4, ¿verdad? Le preguntó a Elysia con voz seria. Elysia asintió y dijo con el ceño fruncido. Alguien intentó enviar su proyección aquí para ver qué estaba pasando. Parece que ya se dieron cuenta de que algo andaba mal después de un fracaso tras otro. No se dio cuenta de nosotros, ¿verdad? No te preocupes, Elysia negó con la cabeza ante la preocupación de Zorda. Lo maté antes de que ese tipo pudiera enviar con éxito su proyección aquí. Elysia caminó hacia Valerie, quien tenía estrellas flotando sobre su cabeza y con un movimiento de su mano, una luz dorada la cubrió, curando todas sus heridas al instante. Después de recuperar el sentido, Valerie miró a Elysia con resentimiento. Pero a Elysia no le importó y antes de que Valerie pudiera decir algo, la envolvió en una luz dorada y la transportó de regreso a Ciudad Base 5, donde se habían estado quedando. Después de regresar a la ciudad, Elysia miró al cielo con el ceño profundamente fruncido. Algo anda mal en este planeta. Zorda apareció junto a Elysia y habló en voz baja. Elysia permaneció en silencio ante sus palabras, pues ya había percibido el problema hacía mucho tiempo. De los recuerdos que he recuperado, incluso para seres poderosos como Eilistraea, es increíblemente difícil atravesar las barreras del mundo y descender a mundos de nivel inferior. Pero por alguna razón, tu Intercloud puede enviar fácilmente a los evolvedores del núcleo de rango 3 aquí, lo cual es muy extraño, pensó Elysia para sí misma, recordando el aura del evolvedor del núcleo de rango 4 que había percibido del lobo antes. Normalmente, un fantasma de ese nivel debería haber sido destruido por las reglas del mundo debido a su alto poder. Pero si no hubiera matado a ese lobo, estoy seguro de que la proyección se habría manifestado fácilmente. El número de personas que salen de los portales aumenta cada día. Si esto continúa, no pasará mucho tiempo antes de que comiencen a llegar los evolucionados del núcleo de rango 4, suspiró Zorda mientras usaba sus sentidos espirituales para observar los portales vinculados a Utopía. El ceño fruncido de Elysia se profundizó ante las palabras de Zorda. Si bien no temía a quienes emergían de los portales, le preocupaba el daño que los evolucionadores del núcleo de alto nivel podrían causar a la Tierra. Si las cosas empeoran, quizá tenga que usar esa cosa, pensó Elysia y cerró los ojos. Cuando cerró los ojos, una luz dorada brilló en su visión y la imagen de un árbol colosal que llegaba al cielo apareció ante ella. Evan miró las notificaciones que pasaban ante sus ojos y sus labios se curvaron hacia arriba. Tu núcleo de monarca primordial ha alcanzado el rango 3. Has recibido la autoridad pasiva. Manipulación del vacío. Has recibido la habilidad del vacío. Ojos nulos. Has recibido la habilidad del vacío. Horizonte de sucesos. Tu linaje portador de la perdición está despertando por completo, no se cumplen todas las condiciones, el despertar de la línea de sangre falló. La autoridad de tu gobernante está reaccionando a la energía conceptual del vacío. La energía conceptual del vacío puede evolucionar hacia la energía conceptual de la nada. No se cumplen las condiciones. Desbloquea completamente la autoridad de tu gobernante para evolucionar la energía conceptual del vacío en la energía conceptual de la nada. Debido a la influencia de la autoridad de tu gobernante, has recibido la habilidad única del vacío.
Invocación nacida del vacío. Evan miró las notificaciones con una expresión de sorpresa, especialmente las relacionadas con su linaje y la autoridad del gobernante. Desperté parte de mi linaje cuando era un cazador de rango A en el mundo Aurora, pero incluso después de convertirme en un evolvedor de núcleo de rango 3, todavía no puedo despertarlo por completo, murmuró con el ceño fruncido mientras miraba el mensaje que indicaba que las condiciones para despertar su linaje no se cumplían. Al menos dime cuáles son las condiciones para poder intentar cumplirlas, dijo sacudiendo la cabeza antes de centrar su atención en la siguiente notificación. Energía conceptual de la nada, murmuró Evan, con los ojos brillando de emoción. Hay muchos tipos de energías conceptuales en el mundo. Por ejemplo, la mayoría de la gente comprende la energía conceptual de elementos básicos como el fuego, el viento, el agua, la tierra, etc. Estas son las formas más básicas de energía conceptual, pero en comparación con elementos de nivel superior como el espacio, el tiempo y el vacío, su poder es mucho más débil. Por supuesto, aunque su poder pueda ser ligeramente más débil que las energías conceptuales de alto nivel, no significa que no puedan estar en igualdad de condiciones con ellas. Si alguien comprende estos elementos hasta su extremo, puede evolucionar hasta convertirse en elementos definitivos. Por ejemplo, la energía conceptual del fuego puede evolucionar hasta convertirse en el fuego definitivo, capaz incluso de quemar el espacio y el tiempo mismos. De manera similar, la energía del vacío puede evolucionar hacia la energía conceptual de la nada, pero el proceso es extremadamente difícil. El vacío ya es energía de alto nivel, y la energía conceptual de la nada es casi igual a o incluso mayor que las energías conceptuales de la muerte, la vida y el alma, que forman la base de la energía de la sombra. Entonces, ver que podía evolucionar su energía del vacío en la energía conceptual de la nada desbloqueando la autoridad de su gobernante fue una gran sorpresa para Evan. ¿Cuál es exactamente la autoridad de este gobernante?, murmuró mientras se frotaba la barbilla mientras pensaba. Por ahora, aparte de saber que la autoridad de su gobernante duplica su resistencia, sabía poco o nada al respecto. Incluso le preguntó a Anastasia sobre eso cuando estaba en el mundo cerrado de Grades, pero ella tampoco sabía nada al respecto. N/Bell/Bind/Opceon. Bueno, al menos sé que necesito desbloquear la autoridad de mi gobernante para desarrollar mi energía conceptual del vacío, a diferencia de mi linaje, donde no tengo idea de cómo empezar, suspiró y cambió su atención a las notificaciones restantes. Su autoridad pasiva, manipulación del vacío, era relativamente simple. Esta autoridad aumenta enormemente su afinidad con el elemento vacío, lo que le permite manipularlo más fácilmente. El poder de esta autoridad crecería junto con su comprensión de la energía del vacío, y una vez que creara su sello de la ley y alcanzara el rango 4, evolucionaría hacia la manipulación de la ley del vacío, otorgándole control sobre la ley del vacío misma. La habilidad Ojos Nulos también era increíblemente poderosa, y había surgido debido a la habilidad Ojos del Vacío que había comprendido previamente. Nulles tenía 3 efectos poderosos, todos los cuales podían tomar a los enemigos por sorpresa. Ojos nulos. 1. Primer efecto, mirada del olvidado. Al mirar fijamente a un objetivo y usar energía del vacío, el usuario puede borrar su existencia de la memoria del objetivo, haciendo que parezca que nunca existió en su mente. Bajo el efecto de ojos nulos, el objetivo olvida por completo la presencia del mago y cualquier interacción con él. 2. Segundo efecto, mirada del vacío. Al activarse, las pupilas del mago se expanden hasta convertirse en vacíos negros sin fondo. Mirar a esos ojos drena la energía, la fuerza de voluntad y la fuerza física de los que están cerca, absorbiendo su esencia hacia el mago. Cualquier ser que haga contacto visual con el mago ve cómo su fuerza vital y su poder mágico se agotan rápidamente, debilitándolo mientras que el mago se fortalece. 3. Tercer efecto, ojos del olvido. Al activarse, las pupilas del usuario se convierten en singularidades que se asemejan a agujeros negros con forma de vacío. Cuando el usuario centra su mirada en un objeto o persona, una parte de ese objetivo se borra de la existencia, comenzando con los recuerdos y eventualmente borrando su forma física. La energía del vacío borra gradualmente la identidad del objetivo, sus recuerdos y, finalmente, su cuerpo. Al principio, olvidan cosas pequeñas, pero la exposición prolongada a los ojos del olvido resulta en un borrado total. Nota. La mirada del olvido y los ojos del olvido funcionan según el concepto de la nada. Usarlos sin una comprensión adecuada de la energía conceptual de la nada puede dañar al lanzador.
Evan ya había recibido algo de información sobre Nuyes cuando alcanzó el rango 3, pero ahora, al ver todos los detalles, no pudo evitar respirar una bocanada de aire frío, especialmente después de ver el tercer efecto, Oblivion Nuyes. Maldita sea, estos ojos nulos están completamente rotos, se dijo a sí mismo, sintiendo que su sangre hervía de emoción. Pero rápidamente se calmó cuando notó la nota al final y su expresión se volvió seria. No puedo usar esta habilidad sin cuidado, especialmente Oblivion Nuyes. ¿Quién sabe qué tipo de efectos secundarios sufriré si la uso imprudentemente?, dijo, antes de pasar a los detalles de la siguiente habilidad. Horizonte de sucesos. Crea un área de pura energía del vacío en la que el tiempo y el espacio se distorsionan. En el interior, la luz se dobla, el sonido desaparece y la gravedad se deforma, lo que hace que el movimiento y el pensamiento sean lentos. Los enemigos atrapados en el interior pierden su fuerza vital y su energía, que son absorbidas lentamente por el lanzador. Horizonte de sucesos. Crea un área de pura energía del vacío en la que el tiempo y el espacio se distorsionan. En el interior, la luz se dobla, el sonido desaparece y la gravedad se deforma, lo que hace que el movimiento y el pensamiento sean lentos. Los enemigos atrapados en el interior pierden su fuerza vital y su energía, que son absorbidas lentamente por el lanzador. Evan levantó una ceja después de leer los detalles de la habilidad de Event Horizon y de repente un pensamiento cruzó por su mente. Si uso esta habilidad junto con mi zona del vacío, ¿no se convertiría en un movimiento asesino?, murmuró en voz baja, imaginando un escenario en el que sus enemigos quedarían atrapados dentro de un área llena de energía del vacío, siendo su energía absorbida por él. No solo eso, ahora que tengo cierta comprensión de la energía conceptual de la muerte, incluso puedo intentar fusionar mi habilidad de Ring con Event Horizon. Si fusiono con éxito de Ring con Event Horizon, crearé una nueva habilidad y la usaré en combinación con mi zona. La mente de Evan corría y, cuanto más pensaba en ello, más emocionado estaba. Intentó superar su emoción y respiró profundamente unas cuantas veces para calmarse. Aunque realmente quiero ver si puedo fusionar estas habilidades en una, todavía necesito terminar todo aquí antes de hacer eso, dijo y miró la última habilidad que recibió debido a la influencia de la autoridad de su gobernante. Invocación de Nacido del Vacío. Al usarla, invoca una entidad de la parte más profunda y olvidada del vacío. Un ser de la nada que devora toda la vida y energías a su alrededor. La criatura es inestable y existe temporalmente, alimentándose de todo lo que encuentra a su paso. Obedece al lanzador, pero su presencia daña la realidad. El nivel de la criatura invocada depende del nivel del lanzador. Esta habilidad se puede usar una vez al mes. El rostro de Evan cambió cuando leyó los detalles de la invocación del Nacido del Vacío, solo por la descripción, pudo decir que era una habilidad extremadamente poderosa. Pero había aspectos de la habilidad que lo hacían sentir incómodo, especialmente el hecho de que al usarla podía invocar una criatura de la nada que devora toda la vida e incluso podría dañar la realidad. La parte más profunda y olvidada del vacío, Evan entrecerró los ojos mientras examinaba los detalles, sintiendo que esta habilidad no era tan simple como parecía y tenía un extraño presentimiento al respecto. Recibí esta habilidad gracias a la autoridad de mi gobernante. ¿Podría ser que la autoridad de mi gobernante tenga algo que ver con esta supuesta parte olvidada del vacío? Murmuró en voz baja, pero no pudo llegar a una conclusión. Ni siquiera sabía el nombre de la autoridad de su gobernante, por lo que le resultó difícil formular teorías sólidas al respecto. Solo hay signos de interrogación para el nombre de la autoridad de mi gobernante. Si alguna vez encuentro a la persona responsable de este culto del signo de interrogación, juro que lo haré estallar con la alabarda de la destrucción. Evan respiró profundamente unas cuantas veces para calmarse y, después de volver a mirar la habilidad Invocación del Nacido del Vacío, su expresión se volvió seria. Si no es una situación de vida o muerte, realmente no puedo usar esta habilidad, se dijo a sí mismo mientras se levantaba. Nombre. Evan Azroth. Raza. Eltaron, tasa de sincretización actual entre tu raza Eltaron y el universo Origen. 65%. Rango. Nivel principiante rango 3. Limaje. Portador de la perdición, parcialmente despierto segunda etapa. Fuerza. 1953-3855. Agilidad. 1933-3900. Resistencia. 2050-4125, 4125, efecto de la autoridad del gobernante, esencia mundial. 2154-4500, resistencia. 2061-4060, inteligencia.
1920 3830, 383, efecto del título de falso progenitor, energía de la sombra primordial. 3500-6000, comprensión actual de la energía conceptual del vacío. 75%, llama atada. Fuego prismático, arma del alma. Alabarda de la destrucción, habilidades. Caminar por las sombras, almacenamiento de las sombras, bala de las sombras dimensional, cadenas de hielo, manipulación del viento, supresión mental, alas que envuelven las sombras, velocidad temporal, devorador de energía, tempestad de truenos, paso parpadeante, vitalidad de ascuas, regeneración, resistencia al veneno de nivel medio, anillo de la muerte, lanza de hielo, caminar por el viento, invocar liche, baliza del alma, separación del alma, bola de fuego, luz cegadora, flecha de relámpagos, mirada del monarca, reino del alma psíquica, marca de las sombras, vórtice abisal, caída del cielo, titiritero de las sombras, conversión de miasma, horizonte de sucesos, nuevo, invocación de nacido del vacío, nuevo, habilidades de los alumnos. Ojos del abismo, ojos nulos, físico. Físico del monarca de las sombras, títulos. Rompedor de reglas, creador del reino de las sombras primordiales, el maldito, dueño de la ciudad de Eldoría, falso progenitor, clase. Nigromante de las sombras, habilidades de clase. Resurrección de las sombras, salvación de las sombras, sentidos de las sombras, posesión de las sombras, uñas de las sombras, transferencia de la muerte, vínculo de crecimiento, absorción de almas, fusión de almas, clon de las sombras, mundo de las sombras, forja de las sombras. 14, habilidad racial. Ira del segador, autoridades. Maestro de las sombras, guardián de la muerte, guardián del reino, manipulación del vacío, autoridad del gobernante. Evan miró su ventana de estado, y al ver el aumento en sus puntos de estadísticas, una sonrisa de satisfacción apareció en sus labios. Como se esperaba del núcleo monarca primordial. Normalmente, los puntos de estadísticas promedio de un evolver de núcleo de rango 3 de nivel principiante están entre 2000 y 2500 puntos, pero los míos son casi el doble, dijo con satisfacción y notó que la tasa de sincretización entre su raza Eltaron y el universo origen aumentó en un 3% completo, alcanzando la marca del 65%. N/Bell/Bindoczeom revisó su habilidad de salvación de sombras y descubrió que la cantidad de muertos vivientes de sombras que ahora podía salvar alcanzaba los 50.000. Lo único que lo decepcionó fue que no hubo ningún cambio en la habilidad del vínculo de crecimiento. Tal vez la habilidad vínculo de crecimiento llegó a su límite, y necesitó evolucionar la runa de evolución en una runa de origen, murmuró y cerró la ventana de estado. Después de cerrar la ventana de estado, miró un árbol roto no muy lejos de él y usó su autoridad, manipulación del vacío. Mientras usaba la autoridad, sus ojos brillaron con una energía de color púrpura oscuro, y al segundo siguiente, estallido. El espacio alrededor del árbol roto se hizo añicos como si fuera vidrio, cortando el árbol en miles de pedazos y los fragmentos del árbol fueron rápidamente tragados por una grieta de vacío. Maldita sea, con este movimiento, me temo que puedo destrozar incluso a un evolvedor de núcleo de rango 3 si no reacciona a tiempo, murmuró Evan con asombro, y luego cortó con su dedo. Mientras lo hacía, una afilada hoja de energía del vacío atravesó el espacio y golpeó instantáneamente una roca. La parte de la roca que entró en contacto con la espada del vacío desapareció instantáneamente, como si hubiera sido devorada por una bestia invisible. Evan estaba muy satisfecho con los resultados de su prueba casual y finalmente decidió que era hora de ponerse a trabajar. Miró a lo lejos y gritó con voz tranquila. Morzarak. Gracias por leer. Vota con Power Stones si te gusta la historia. Una bocanada de humo negro apareció a cierta distancia de Evan y se transformó en la figura de Morzarak. La criatura sobrenatural inclinó la cabeza mientras se materializaba ante Evan, con un sudor frío brotando de su espalda. Cuando se había enfrentado al clon de sombra antes, no había sentido ninguna presión, pero ahora, de pie frente al verdadero Evan, sentía como si la persona frente a él pudiera matarlo con un solo ataque. Pensé que aprovecharías la situación y huirías junto con las otras criaturas del Dritch, pero parece que sabes lo que te conviene, comentó Evan a la ligera mientras sacaba una silla de su almacenamiento de sombras y se sentaba en ella. Morzarak sonrió amargamente al escuchar las palabras de Evan, pero no dijo nada. Si Evan no lo hubiera obligado a revelar su verdadero rostro frente a Utarik y Vitor, definitivamente habría huido antes. Pero ahora que Utarik y Vitor estaban al tanto de su verdadera identidad, no había forma de que pudiera regresar al imperio Eldrantía incluso si quisiera.
Evan no quería avergonzar a Morzarak, quien había ayudado a sus no muertos de sombra anteriormente a matar a varias criaturas sobrenaturales de rango 3, por lo que preguntó directamente sobre el asunto que lo había estado molestando. ¿Sabes qué le pasó al emperador Belgot y por qué se retiró de repente? Morzarak negó con la cabeza al escuchar la pregunta de Evan y respondió con incertidumbre en su voz. No estoy del todo seguro, pero podría ser debido al paso mundial. Los ojos de Evan se entrecerraron cuando escuchó las palabras pasaje mundial y preguntó con voz profunda. Cuéntame más sobre este pasaje mundial. No sé mucho al respecto, ya que era un proyecto secreto, respondió Morzarak. Solo escuché fragmentos de mi padre. Por lo poco que mencionó, el emperador Belgot está tratando de abrir un pasaje mundial a un mundo diferente, con la esperanza de escapar del mundo Azragot. Pero abrir un pasaje mundial desde Azragot a otro mundo es increíblemente difícil debido a la interferencia de la zona caótica. Es por eso que el emperador Belgot no ha abandonado su castillo en décadas, ya que ha estado tratando de estabilizar el pasaje mundial. Desde que se retiró repentinamente de aquí, aunque podría haberte detenido, sospecho que algo salió mal con el pasaje mundial. Un pasaje para escapar de este mundo y Evan frunció el ceño al escuchar las palabras de Morzarak. ¿Por qué quiere escapar de este mundo? Aunque Evan solo había estado en este mundo por unos días, podía decir que el ambiente aquí era mucho mejor que Utopía, principalmente debido al universo de origen, que estaba muy cerca de este lugar. Aquí, cualquiera podía percibir muchos conceptos diferentes que ayudarían a las personas a aumentar su comprensión de la energía conceptual mucho más rápido. Por lo tanto, no podía entender por qué el emperador Belgot querría abandonar un mundo así. Tal vez sea por los horrores Eldritch, dijo Morzarak vacilante, inseguro de los verdaderos pensamientos del emperador Belgot. La situación con los Eldritch Horrors es realmente tan mala que sienten la necesidad de huir de este mundo y... murmuró Evan en voz baja para sí mismo, aunque sentía que algo no estaba bien. Según lo que Morzarak le había dicho, los horrores Eldritch controlaban alrededor del 30% del mundo Azragot, mientras que el resto del mundo estaba bajo el control del Imperio Eldrantia. El emperador Belgot había usado su control sobre el mundo para empujar toda la energía Eldritch hacia las regiones controladas por los horrores Eldritch. N/O/Bel/Bindocceum. Una vez que estos horrores sobrenaturales abandonaron las áreas ricas en energía sobrenatural, su poder disminuyó ligeramente, lo que les dificultó alcanzar su máximo potencial. Es por esto que los horrores Eldritch rara vez atacan las regiones bajo el control del Imperio Eldrantia, ya que no les gusta entrar en lugares carentes de energía Eldritch. Considerando todo esto, si bien los horrores sobrenaturales eran sin duda una amenaza para el Imperio Eldrantia, no parecía lo suficientemente grave como para obligarlos a huir del mundo por completo. Tiene que haber algo más que no sé, pensó Evan y por alguna razón, se sintió incómodo. Después de ver el fantasma del emperador Belgot antes, estaba seguro de que Belgot era un evolucionado del núcleo de rango 5. Que algo obligara a un evolucionado del núcleo de rango 5 a abandonar un mundo que él controlaba no era un asunto sencillo. Pensé que una vez que alcanzara el rango 3, completar las tareas sería más fácil, pero parece que las cosas son mucho más complicadas de lo que parecen. Evan suspiró mientras miraba hacia atrás a Morzarak. Por cierto, me llaman invasor del mundo perdido. ¿Qué es exactamente ese supuesto mundo perdido? ¿Has oído hablar de la guerra entre los primordiales que destrozó el universo de origen? Preguntó Morzarak después de escuchar la pregunta de Evan. He escuchado algunas cosas, Evan asintió en respuesta, recordando lo que Utarik le había dicho antes. Cuando el universo de origen se hizo añicos, algunos de sus fragmentos fueron tragados por el vacío y desaparecieron. La mayoría de esos fragmentos fueron destruidos, pero algunos sobrevivieron. Las partes supervivientes del universo de origen se conocieron como los mundos perdidos, explicó Morzarak. Ya veo, Evan no estaba particularmente sorprendido por la explicación porque cuando Utarik le había contado sobre la ruptura del universo de origen, ya lo había adivinado. ¿Qué pasa con el árbol universal? ¿Sabes qué le pasó después de que lo destruyeran? Morzarak se mostró visiblemente confundido al escuchar la pregunta de Evan, incapaz de comprender por qué estaba interesado en el árbol universal. No obstante, compartió lo poco que sabía. Hasta donde yo sé, el árbol universal fue completamente destruido en esa guerra y desapareció después. ¿Destruido, eh? Parece que estas personas no conocen el árbol del mundo ni el árbol de la vida. Aunque no estoy del todo seguro, tengo la fuerte sospecha de que ambos están relacionados de alguna manera con el árbol universal,
Pensó Evan y, tras un momento de silencio, hizo la última pregunta, la que más le importaba. ¿Cuál es el nivel de poder de las personas en el universo origen? ¿Hay personas por encima del rango 6, o el rango 6 es el más alto? ¿Cuál es el nivel de poder de las personas en el universo origen? ¿Hay personas por encima del rango 6, o el rango 6 es el más alto? Morzarak quiso poner los ojos en blanco cuando escuchó la pregunta de Evan. Maldita sea, solo soy un pez pequeño de nivel medio, rango 3. ¿Cómo se supone que debo saber sobre el nivel de poder en el universo de origen? Maldijo por dentro, pero aún así compartió lo poco que había leído o escuchado. Hasta donde yo sé, los evolucionadores del núcleo de rango 6 son considerados los más poderosos del universo origen. Solo los primordiales y algunas personas por debajo de ellos pueden ser más fuertes que el rango 6, pero no sé su nivel específico, dijo Morzarak y agregó después de un momento. Aparte de los primordiales, aquellos a quienes el universo de origen les ha otorgado el título de progenitor también son increíblemente poderosos y tal vez un poco más débiles que los primordiales. Aunque Evan no estaba completamente seguro de que la información de Morzarak fuera precisa, no pudo evitar suspirar de alivio cuando escuchó que, al igual que en Utopía, los Evolvers de núcleo de rango 6 eran las principales potencias en el universo de origen. Gracias a Azeroth, estaba seguro de que una vez que ingresara al universo de origen, muchas personas vendrían por su cabeza. Pero saber que puede alcanzar el rango 6 en Utopía, y que solo los primordiales y unos pocos seleccionados son más fuertes que los evolvedores del núcleo de rango 6, le da la esperanza de que la supervivencia no será imposible una vez que llegue allí. La segunda mitad de la frase de Morzarak también le sorprendió. El título de progenitor y murmuró, recordando el absurdo nivel de poder de Anastasia, que fácilmente podría aplastar a otros evolvedores del núcleo de rango 6 como si fueran niños frente a ella. Las personas con el título de progenitor realmente son anormales y pensó Evan y su mirada se posó en su propio título, falso progenitor. Su núcleo era el núcleo del monarca primordial, y confiaba en que, con suficiente tiempo, alcanzaría el nivel de un primordial con su ayuda. Pero Morzarak acababa de mencionar que las personas con el título de progenitor eran casi iguales a los mismos primordiales. Tenía el núcleo monarca primordial, y en el futuro, había una gran posibilidad de que su título de falso progenitor evolucionara en algo similar al título de Anastasia. Maldita sea, ¿no sería capaz de espantar a los primordiales como si fueran moscas si desarrollara por completo mi título y mi núcleo hasta alcanzar su verdadero potencial? Pensó Evan con una oleada de emoción, pero rápidamente se calmó. No hay necesidad de pensar en matar a los primordiales como moscas todavía. Por ahora, solo soy un novato de rango 3 que ni siquiera puede soportar un solo ataque de un evolucionista de núcleo de rango 6. Evan miró a Morzarak y notó que la criatura sobrenatural lo estaba mirando con una expresión extraña, claramente sin entender por qué parecía tan emocionado después de aprender sobre los niveles de poder del universo de origen y los progenitores. A Evan no le importó la expresión del rostro de Morzarak y dio un paso adelante. Espérame aquí, dijo mientras el espacio a su alrededor se deformaba y se retorcía, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Usando su comprensión de la energía del vacío, Evan apareció dentro del espacio vacío y miró a su alrededor con satisfacción. Anteriormente, necesitaba romper la barrera espacial usando energía del vacío para ingresar al espacio del vacío, pero ahora, puede ingresar directamente sin mucha dificultad. Es hora de terminar con todo y regresar a Utopía. No sé por qué, pero desde que ese emperador huyó, he tenido esta incómoda sensación de que algo malo está a punto de suceder, murmuró Evan para sí mismo y con un pensamiento, miles de cuerpos pertenecientes a las criaturas del Dritch, aquellos asesinados por sus muertos vivientes y esqueletos de sombra, salieron de su almacenamiento de sombra. Ahora que Evan se había convertido en un evolucionador de núcleo de rango 3, podía salvar hasta 50.000 muertos vivientes de las sombras. Actualmente, su ejército contaba con unos 15.000, lo que significa que aún podía crear unos 35.000 más. Sin embargo, para crear muertos vivientes de sombras, necesitaba una gran cantidad de energía de sombras. Aunque su reserva actual de energía de las sombras era de 6.000 puntos, no podía permitirse el lujo de utilizarla toda. Si agotara su energía por completo, sería problemático si se encontrara con algún peligro ya que no podría usar Albert of Destruction y algunas de sus otras habilidades sin ella. Aumentemos el número de muertos vivientes de las sombras a 20.000 por ahora, murmuró Evan después de contemplar por un momento, y la energía de las sombras primordiales dentro de su núcleo comenzó a agitarse.
En un instante, la energía de las sombras en su núcleo se agotó rápidamente, pero como resultado, 5.000 nuevos muertos vivientes de las sombras se materializaron frente a él. Los rangos de la mayoría de los no muertos de las sombras que había creado variaban desde el nivel principiante, el rango 1, hasta la cima del rango 2, y solo unos pocos alcanzaban el rango 3. Evan no se preocupó demasiado por sus niveles individuales, ya que su prioridad actual era aumentar la gran cantidad de sus muertos vivientes de las sombras porque cuanto mayor fuera su número, más fuerte se volvería la habilidad cadena de vida de Miss Spider. La velocidad de recuperación de la energía de las sombras primordiales ha mejorado enormemente ahora que soy un evolucionador de núcleo de rango 3, Evan miró su núcleo y se sorprendió por la velocidad de recuperación de su energía de sombra. Aunque acaba de utilizar más del 50% de su energía, estimó que solo le tomaría alrededor de 4 o 5 horas recuperar la energía que acababa de gastar. N/O/Bell/Windows.com. Después de comprobar la velocidad de recuperación de su energía, llamó a todos los recién creados no muertos de sombra a su almacenamiento de sombras, dio un paso adelante y desapareció del espacio vacío. Unos minutos después de que Evan desapareciera, una aura poderosa llena de locura envolvió el área donde Evan había estado momentos antes y una estrella de mar gigante con cientos de tentáculos retorcidos, exudando el aura de un monstruo de rango 4 de nivel medio, apareció allí. El monstruo de rango 4 rodeó el área donde Evan había desaparecido y, después de investigar durante un rato, se alejó. Poco después de que el monstruo de rango 4 partiera, un gran enjambre de criaturas de aspecto similar llegó y lo siguió. Vamos, le dijo Evan a Morzarak mientras emergía del espacio vacío. Morzarak siguió a Evan y preguntó con cautela. ¿A dónde vamos? Evan miró a la tímida criatura Eldritch con el rabillo del ojo y respondió con voz tranquila. Imperio Eldrantia. El rostro de Morzarak se puso rígido al escuchar las palabras de Evan y lo miró con los ojos bien abiertos. Tú, sé que eres fuerte, pero ¿no crees que es muy peligroso para nosotros ir allí directamente? Sin mencionar al emperador Belegot, que es un evolucionado del núcleo de rango 5. Hay muchas otras personas en el Imperio Eldrantia que no son más débiles que mi padre. Evan no se detuvo cuando escuchó las preocupaciones de Morzarak. Avanzó y apareció frente a las 4 aeronaves que Utarik y los demás habían traído consigo. Dado que Belgot había recuperado a Utarik y Vitor, y las otras criaturas sobrenaturales habían muerto o habían huido, las 4 aeronaves todavía estaban en perfectas condiciones. Sin decir nada, Evan guardó las 4 aeronaves dentro de su almacenamiento de sombras antes de finalmente girarse para enfrentar a Morzarak. No tienes que preocuparte por Belgot o los demás. Yo me encargaré de ellos. Tú solo tienes que seguirme en silencio y encargarte de algunas tareas menores. ¿Entiendes? Morzarak casi se atragantó cuando escuchó las palabras de Evan, especialmente cuando dijo con naturalidad que él se ocuparía del emperador Belegot y los demás. Quería maldecir a Evan por ser ignorante, pero recordando que no podía vencerlo, permaneció en silencio y asintió con la cabeza. Maldita sea, no debería haberme puesto del lado de este lunático. Quiere luchar contra un evolucionador de núcleo de rango 5 justo después de llegar al rango 3, pensó Morzarak, sintiéndose deprimido mientras seguía a Evan. Aunque el mundo Azragot no era tan grande como Utopía, todavía era mucho más grande que Aurora y otros mundos de nivel inferior. Según Morzarak, si se movían a toda velocidad sin descansar, tardarían alrededor de 4 días en llegar al Imperio Eldrantia. Evan se quedó atónito cuando escuchó que les tomaría 4 días llegar al Imperio Eldrantia y sintió que Morzarak lo estaba engañando, especialmente porque sabía que cuando llegó por primera vez al mundo Azragot, Shaeltor lo había encontrado en solo unas pocas horas. Además, el ejército liderado por Utarik y Vitor no tardó 4 días en llegar hasta él después de que matara a Shaeltor. Cuando Evan expresó sus dudas, Morzarak suspiró impotente y explicó que la razón por la que Utarik y otros pudieron llegar a su ubicación en solo unas pocas horas fue debido a las formaciones de teletransportación construidas en todo el mundo para facilitar un movimiento más rápido. Estas formaciones eran muy especiales y solo podían ser utilizadas por miembros de alto rango del Imperio Eldrantia, como Utarik, Vitor y los demás. Gracias a estas formaciones, les fue fácil llegar a la ubicación de Evan. Morzarak sabía dónde estaban ubicadas estas formaciones, pero usarlas requería una marca especial, que no poseía. Sin esa marca, le era imposible utilizar las formaciones para viajar al Imperio Eldrantia. Formaciones de teletransportación, murmuró Evan pensativamente, recordando las formaciones que Ashley había construido por toda Utopía.
Después de escuchar la explicación de Morzarak, comenzó a sospechar que estas formaciones eran bastante similares a las creadas por Ashley. ¿Eso significa que hay una criatura sobrenatural que es experta en crear formaciones espaciales? Pensó Evan y sintió que parecía posible, especialmente porque acababa de ver a Vitor, un maestro de runas que incluso sabía sobre runas primordiales. Por cierto, Morzarak recordó algo de repente y dijo con cautela mientras volaba junto a Evan. No sé si estás al tanto de esto, pero el emperador Belgoth puede monitorear la mayor parte del mundo Azragoth. Ahora que nos dirigimos hacia el imperio del Drantia, me temo que ya nos habrá detectado. No te preocupes, respondió Evan con indiferencia al oír la preocupación de Morzarak. Ya sé de ese problema y lo he solucionado. ¿Lo resolviste? Preguntó Morzarak con una mirada de confusión en su rostro, sin entender lo que Evan quería decir. Usa tus sentidos espirituales para escanear el espacio que nos rodea. Evan miró a la criatura sobrenatural de rango 3 de nivel medio que estaba a su lado y dijo sacudiendo la cabeza. Al escuchar a Evan, Morzarak hizo lo que le dijeron, y cuando usó sus sentidos espirituales, detectó una extraña barrera que los rodeaba. Esta barrera, Morzarak frunció el ceño cuando sintió la barrera y le resultó extrañamente familiar. Ah, cierto. Esta barrera se siente similar a esa burbuja negra y púrpura que envolvía el bosque, pensó Morzarak, recordando el territorio del vacío. Aunque sentía curiosidad sobre la barrera y sus funciones, Morzarak decidió no preguntar nada más y siguió a Evan en silencio. Si Evan quisiera, podría usar su energía del vacío para viajar mucho más rápido y llegar al imperio del Drantia en menos de 2 días. Sin embargo, decidió no apresurarse ya que aún necesitaba tiempo para adaptarse a sus nuevos poderes antes de enfrentarse a la gente del imperio del Drantia. Mientras se movían, Evan pensaba constantemente en diferentes formas de utilizar su autoridad de manipulación del vacío, lo que le otorgaba un nivel extremadamente alto de control sobre el elemento vacío. Así pasaron 2 días en un abrir y cerrar de ojos. Morzarak miró a Evan, que caminaba en lo alto del cielo con una expresión aturdida en el rostro. Mientras Evan caminaba, su figura parecía un poco ilusoria, como si estuviera allí y no estuviera allí al mismo tiempo. ¿Qué clase de monstruo es este tipo?, pensó Morzarak, mientras una oleada de incredulidad lo invadía. Pasó al rango 3 hace apenas 2 días, pero su control sobre su energía conceptual es incluso más fuerte que el mío, suspiró por dentro, sintiéndose algo deprimido. Justo cuando Morzarak estaba perdido en sus pensamientos, Evan de repente se detuvo y miró a la distancia con los ojos entrecerrados. ¿Qué pasa? Morzarak, que lo seguía de cerca, preguntó confundido al ver a Evan detenerse. Evan no respondió a su pregunta y continuó mirando hacia adelante. Morzarak miró en la misma dirección con una mirada perpleja, pero no vio nada. ¿Hay alguien? Comenzó a preguntar Morzarak, pero antes de que pudiera terminar, una aura poderosa los envolvió de repente, provocando que todo el mundo Azragoth temblara violentamente. Bajo una inmensa presión, Morzarak ya no pudo permanecer en el cielo y fue lanzado con fuerza contra el suelo. N/Bel/Bind con un fuerte estruendo, cayó al suelo y un hilo de sangre le corrió por la comisura de la boca. ¿Qué es esa cosa? La criatura sobrenatural de rango 3 de nivel medio levantó la cabeza con dificultad y cuando miró a lo lejos, vio que todo el cielo se había vuelto completamente negro y un aura espeluznante había comenzado a envolver todo el mundo de Azragoth. Evan miró fijamente a lo lejos, donde el cielo de repente se había vuelto completamente negro y una fuerte sensación de crisis inminente lo abrumaba. El aura oscura y opresiva que hacía temblar a todo el mundo Azragoth se estaba extendiendo rápidamente en todas direcciones, y aunque estaba a millones de kilómetros del punto focal de la perturbación, todavía le resultaba difícil mantener el flujo de la esencia mundial dentro de su cuerpo. Un evolvedor de núcleo de rango 6, no, he sentido las auras de Sylvan y Alaric muchas veces, y esta es definitivamente más débil que la de ellos. Debe ser el aura de un individuo de rango 5, pero hay algo extraño en esta aura, como si de alguna manera pudiera cubrir el mundo entero, murmuró Evan con el ceño fruncido mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Miró a Morzarak, que estaba presionado contra el suelo, y su boca no pudo evitar temblar de exasperación. ¿Qué clase de falso evolucionador de núcleo de rango 3 de nivel medio es este tipo? ¿Debería simplemente convertirlo en un no muerto de las sombras y acabar con él?, pensó Evan, entrecerrando los ojos con irritación. Morzarak, que estaba presionado contra el suelo, de repente sintió un escalofrío recorrer su columna y al percibir la amenaza tácita, rápidamente se obligó a ponerse de pie, mirando a su alrededor con una expresión vigilante.
¿Sabes qué está pasando? La voz de Evan resonó en sus oídos en el momento en que se puso de pie. Al notar los ojos entrecerrados de Evan fijos en él, Morzarak se dio cuenta de que Evan estaba considerando seriamente deshacerse de él. Presa del pánico, respondió rápidamente. No estoy seguro, pero lo más probable es que esté relacionado con los Eldritch Horrors. Esa aura oscura se parece mucho a la de ellos. ¿Horrores sobrenaturales? Los ojos de Evan se abrieron con sorpresa cuando escuchó las palabras de Morzarak y recordó por qué Morzarak se había puesto de su lado en primer lugar. Un gran motín provocado por los horrores sobrenaturales que afectará a todo el imperio Eldrancia, pensó, desviando momentáneamente su atención de Morzarak. Si tiene razón, y esto realmente es causado por el Eldritch Horrors, entonces esta podría ser la oportunidad perfecta para aprovechar la situación y completar mis objetivos, murmuró Evan en voz baja, sus ojos brillando con una luz extraña. Justo cuando estaba pensando en la mejor manera de explotar el caos causado por los horrores Eldritch, sintió algo y se giró para mirar detrás de él. Cuando su mirada cambió, sus ojos brillaron con energía del vacío y su visión atravesó el vacío sin fin, fijándose en un punto a 50.000 kilómetros de distancia. En el momento en que vio lo que había a lo lejos, sus ojos se abrieron en estado de shock. ¡Mierda!, maldijo en voz alta. ¿Cuántos horrores sobrenaturales hay en ese enjambre?, murmuró, con la voz cargada de inquietud mientras observaba la enorme horda de horrores sobrenaturales que avanzaba en su dirección. La criatura que lideraba el enjambre era un horror sobrenatural de rango 4 de nivel medio, y detrás de él, lo seguían casi 100.000 horrores. Sin esperar a que el enjambre se acercara, Evan usó su habilidad de manipulación del viento para levantar a Morzarak del suelo y corrió hacia un lado, con la intención de evitar la horda. Aunque no le tenía miedo al enjambre y confiaba en que podía derrotarlos, no tenía deseos de desperdiciar su energía en una batalla sin sentido, especialmente después de usar su habilidad Resurrección de las Sombras hace solo 2 horas para crear nuevos no muertos de las sombras. N/O/Bel/Bind of Theon. Durante los últimos 2 días, mientras viajaba hacia el Imperio Eldrancia, Evan había usado su habilidad Resurrección de las Sombras repetidamente, aumentando el número de sus no muertos de las sombras a 45.000. Solo necesitaba usar la habilidad una vez más para alcanzar el límite de su salvación de sombras actual, por lo que en lugar de desperdiciar su energía en una pelea con los Eldritch Horrors, prefirió conservarla para crear más no muertos de sombras. Después de unos 10 minutos de correr, Evan miró hacia atrás al enjambre, solo para notar que la criatura de rango 4 que lideraba la horda había cambiado de dirección y todavía se dirigía hacia él. Este bastardo, Evan maldijo cuando vio esto y sintió que algo andaba mal. Sin disminuir la velocidad, cambió de dirección una vez más, pero después de solo unos minutos más de carrera, se detuvo y miró fijamente al enjambre con una expresión inexpresiva. Esa maldita cosa me está siguiendo, murmuró con voz fría y sus ojos brillaron con intención asesina. Pensó un rato y tras un momento de silencio, respiró profundamente. Ya que este imbécil quiere morir, lo haré, dijo, y sin esperar a que el enjambre de Eldritch Horrors lo alcanzara, dio un paso adelante y disparó hacia ellos a la velocidad del rayo. Mientras se movía, miró dentro de su almacenamiento de sombras y sus ojos se posaron en Gobu. Ahora que he llegado al rango 3, el poder de mi linaje que usé cuando activé el robo de vida en las tierras prohibidas de Utopía se ha recuperado por completo. Ya que puedo usar el robo de vida nuevamente y pronto me enfrentaré a Belgot y otras personas poderosas, también podría usar este horror Eldritch de rango 4 de nivel medio para empujar a Gobu al rango 4 de nivel medio, Evan pensó para sí mismo y dejó de mirar a Gobu. En apenas unos momentos, el enjambre de horrores Eldritch apareció ante su vista. Morzarak estaba confundido por los movimientos aparentemente aleatorios de Evan, pero pronto notó el enjambre de horrores Eldritch. Al ver el enjambre de horrores Eldritch que había cubierto todo el horizonte, volviendo el cielo negro como si cientos de miles de insectos estuvieran descendiendo sobre ellos, un escalofrío le recorrió la columna. «Mierda, ¿por qué hay tantos horrores Eldritch aquí?», gritó Morzarak asustado al notar el gran enjambre de horrores Eldritch e instó a Evan a huir. El rostro de Evan se oscureció al escuchar la discusión de Morzarak y lo miró con ojos fríos. «Deja de gritar como una perra o te arrojaré al medio de ese enjambre». El rostro de Morzarak se puso pálido ante las gélidas palabras de Evan e inmediatamente cerró la boca. Pronto el enjambre de horrores Eldritch estaba a solo 3.000 metros de él. Al verlos tan cerca, los ojos de Evan brillaron con fría intención y al segundo siguiente, horizonte de sucesos. Todo quedó instantáneamente envuelto en una energía de vacío caótica de color púrpura oscuro.
Cuando Evan activó su nueva habilidad, Evento Horizon, una poderosa explosión de energía de vacío caótica envolvió el área circundante. Todos los Eldritch Horrors, incluido el de nivel medio de rango 4, quedaron atrapados dentro de la caótica energía del vacío, lo que los hizo sentir incómodos mientras miraban sus alrededores, que ahora se volvieron de color púrpura oscuro debido a la gran cantidad de energía del vacío. Horizonte de sucesos. Crea un área de pura energía del vacío en la que el tiempo y el espacio se distorsionan. En el interior, la luz se dobla, el sonido desaparece y la gravedad se deforma, lo que hace que el movimiento y el pensamiento sean lentos. Los enemigos atrapados en el interior pierden su fuerza vital y su energía, que son absorbidas lentamente por el lanzador. El Eldritch Horror de rango 4 de nivel medio, que tenía el cuerpo de una criatura grotesca como una estrella de mar y cientos de tentáculos retorcidos, rugió cuando los alrededores a su alrededor se volvieron de color púrpura oscuro, pero ningún sonido salió de su boca debido al efecto del horizonte de eventos. Mientras los Eldritch Horrors estaban confundidos, la energía del vacío pura que envolvía el área comenzó a filtrarse en sus cuerpos, drenando lentamente su fuerza vital y energía. En medio del campo creado por la habilidad de Event Horizon, Evan sintió una oleada de fuerza vital y esencia mundial inundar su cuerpo, haciéndolo sentir completamente energizado. Aunque Evan estaba sorprendido por la cantidad de esencia mundial y fuerza vital que estaba recibiendo debido al efecto de Event Horizon, sabía que no era el momento de estudiarlo, ya que había un poderoso Eldritch Horror de rango 4 frente a él, y no sería fácil de matar, y tal como Evan pensó, menos de 3 segundos después de quedar atrapado dentro del área de pura energía del vacío, el Eldritch Horror de rango 4 se dio cuenta de que estaba perdiendo rápidamente su fuerza vital y esencia mundial. Las decenas de ojos de color rojo en su cuerpo parecido a una estrella de mar se iluminaron y en el segundo siguiente, rugido. Un poderoso rugido lleno de energía sobrenatural surgió de su boca, expulsando la energía del vacío pura en un radio de 100 metros. Al mismo tiempo, sus muchos ojos rojos brillaron intensamente y poderosos rayos de energía se dispararon hacia Evan como lanzas de luz abrasadoras. Los rayos de energía atravesaron el campo puro de energía del vacío que Evan había creado como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, y lo alcanzaron instantáneamente. Morzarak, que estaba de pie junto a Evan, sintió que una escalofriante sensación de muerte lo envolvía y su rostro se puso blanco pálido. Por otro lado, la expresión de Evan no cambió cuando vio los rayos de luz que venían hacia él. Sus ojos brillaron con una luz blanca brumosa mientras activaba la velocidad temporal, reduciendo la velocidad de los rayos destructivos al mínimo en su percepción. Justo cuando los rayos de luz estaban a punto de tocarlos a él y a Morzarak, el aire tembló por donde pasaban los rayos. La energía del vacío circundante se movió y pequeños agujeros del tamaño de granos de arroz aparecieron en su camino. Los pequeños agujeros vacíos liberaron una poderosa fuerza de succión, tragándose todos los rayos de luz que estaban a punto de golpear a Evan y Morzarak. Pero las cosas no terminaron allí. En el momento en que los rayos de luz, capaces de matar incluso a un evolvedor de núcleo de rango 3 normal, fueron tragados por los agujeros de vacío, el espacio sobre las cabezas de algunos horrores Eldritch de rango 3, que estaban detrás del de rango 4, comenzó a temblar y en el segundo siguiente, swish. 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 Las decenas de rayos de energía que fueron tragados por los agujeros de vacío salieron disparados desde encima de sus cabezas. Los Eldritch Horrors detrás del de rango 4 todavía estaban siendo afectados por la habilidad de Event Horizon, lo que los volvía lentos. Cuando el ataque del horror sobrenatural de rango 4 reapareció de repente sobre ellos, no pudieron reaccionar a tiempo. Como resultado, alrededor de 10 horrores sobrenaturales de rango 3 murieron instantáneamente, aniquilando casi a todos los horrores de rango 3 en el enjambre. Desde el momento en que el Eldritch Horror de rango 4 atacó hasta el momento en que Evan redirigió esos ataques hacia los de rango 3, apenas habían pasado 2 segundos. Todo sucedió tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Golpe. Golpe. Solo cuando los cuerpos de los Eldritch Horrors de rango 3 cayeron del cielo, golpeando el suelo y dejando el área todavía envuelta en pura energía del vacío, el Eldritch Horror de rango 4, Morzarak, y los demás volvieron a sus sentidos y miraron a Evan con expresiones de sorpresa. Aunque Evan había matado a muchos Eldritch Horrors de rango 3 con un solo ataque, su expresión permaneció sin cambios y mientras el Eldritch Horror de rango 4 todavía estaba distraído, aprovechó el momento y activó su zona.
Cuando Evan usó su zona, esta se fusionó con el campo creado por Event Horizon, volviendo el área violeta oscura completamente negra y haciendo que la energía del vacío en los alrededores fuera aún más poderosa. Al mismo tiempo, no se detuvo allí y utilizó otra habilidad, Anillo de la Muerte. Mientras usaba el Anillo de la Muerte, un anillo giratorio lleno de la esencia de la muerte emergió de su cuerpo y se fusionó con el campo negro creado por su zona y horizonte de eventos. Anillo de la Muerte, habilidad única. Cuando se activa, un anillo negro giratorio lleno de la esencia de la muerte comienza a girar a tu alrededor. Todos los enemigos dentro de los límites del anillo de la muerte son quemados para alimentar aún más su poder. Mientras estén dentro del anillo de la muerte, todos los enemigos que sean del mismo rango que tú o 2 rangos más bajos que tú perderán el 5% de su salud máxima cada segundo. Los enemigos que sean 3 o más rangos más bajos que tú perderán el 30% de su salud máxima por segundo. Mientras tanto, todos los enemigos que sean de un rango más alto que tú perderán el 3% de su salud máxima cada segundo después de ingresar al anillo de la muerte. El anillo de la muerte no afectará a los enemigos que sean 3 rangos más altos que tú. El poder de todos tus no muertos de sombra aumenta en un 1% por cada 500 enemigos que mueren dentro del anillo de la muerte, con un aumento máximo del 100%. El alcance inicial del anillo de la muerte es de 50 kilómetros, y por cada 1,000 enemigos que mueren dentro del anillo de la muerte, su alcance aumenta en 1 kilómetro. El alcance máximo que puede alcanzar el anillo de la muerte es de 500 kilómetros. Debido a los efectos de The Ring, Event Horizon y su zona, toda el área ahora estaba envuelta en oscuridad que liberaba un fuerte aura de vacío y muerte, convirtiendo a los cientos de kilómetros del área circundante en una zona prohibida. En medio de la oscuridad, la sombra de Evan se movió y se conectó con la oscuridad, y de ella comenzaron a salir sombras de diferentes criaturas. Mientras los Eldritch Horrors observaban el área completamente oscura, de repente vieron decenas de miles de ojos ardientes de color púrpura aparecer por todas partes en la oscuridad, mirándolos fríamente. Ahora, mientras mis amigos juegan con tus secuaces, ¿por qué no juegas una partida conmigo? Dijo Evan después de ordenar a sus no muertos de sombra que se encargaran de los otros horrores Eldritch, y la alabarda de la destrucción apareció en sus manos. En medio de la oscuridad creada por la energía del vacío y el anillo de la muerte, una luz negra y dorada brilló, y la alabarda de la destrucción apareció en la mano de Evan. Una ola de energía destructiva se extendió hacia afuera en todas direcciones mientras, después de invocar la alabarda de la destrucción, Evan simplemente apuñaló en dirección al horror sobrenatural de rango 4. En el momento en que Evan apuñaló, la energía del vacío circundante se envolvió y retorció, una pequeña grieta de vacío se formó frente a él y la punta de la alabarda de la destrucción la atravesó. Frente al Eldritch Horror, que estaba a cientos de metros de distancia, una pequeña grieta de vacío apareció de la nada, y de ella emergió la punta de una alabarda negra y dorada, rebosante de energía destructiva sin fin. El horror sobrenatural de rango 4 se sobresaltó cuando la alabarda de la destrucción apareció de repente frente a él e inmediatamente agitó sus cientos de tentáculos, chocando con la punta de la alabarda. En el momento en que la punta de la alabarda chocó con los tentáculos, ¡boom! Decenas de tentáculos explotaron y formaron una neblina de sangre negra y oscura. La energía del vacío circundante se agitó debido al poderoso impacto y, por un momento, el área alrededor del horror sobrenatural de rango 4 quedó completamente libre de energía del vacío. Rugido. El horror sobrenatural rugió de dolor cuando muchos de sus tentáculos fueron destruidos por la alabarda. Utilizó los tentáculos que le quedaban para intentar agarrar la alabarda que emergía de la pequeña grieta del vacío. Sin embargo, antes de que el Eldritch Horror pudiera apoderarse de la alabarda, Evan retiró su mano, lo que hizo que la pequeña grieta del vacío desapareciera, lo que hizo imposible que la criatura tomara el arma. Al mismo tiempo, Evan controló su zona, sumergiendo una vez más los alrededores del Eldritch Horror en la oscuridad. El Eldritch Horror estaba extremadamente enojado por estar sumergido en la energía del vacío una vez más. Debido a Event Horizon, ya había gastado mucha energía para detener la invasión de la energía del vacío para evitar perder su fuerza vital y su esencia del mundo. Ahora, con Evanstone superpuesto a Event Horizon junto con The Ring, me sentí extremadamente frustrado. Evan había integrado su habilidad Sentidos del Vacío al crear su zona, convirtiéndola en un tipo que apuntaba al alma del oponente. Ahora que Evan había llegado al rango 3, su poder espiritual había aumentado enormemente, volviéndose comparable al de un Volver de núcleo de rango 4 de nivel principiante normal.
Debido a que los Eldritch Horrors eran criaturas sin mente con baja inteligencia, su poder espiritual era bastante débil en comparación con otros seres del mismo rango. Aunque el Eldritch Horror contra el que luchaba Evan era una criatura de rango 4 de nivel medio, su poder espiritual era casi el mismo que el de Evan, lo que hacía que fuera muy difícil para él resistirse a la zona de Evan, que apuntaba constantemente a su alma. No solo eso, sino que debido a la energía conceptual del alma mezclada dentro de su energía de sombra, el poder de la zona de Evan era aún mayor cuando apuntaba al alma de un objetivo. Cuando el Eldritch Horror sintió que su alma era atacada repetidamente por la zona de Evan, inmediatamente perdió la cabeza y estalló con toda su fuerza. ¡Boom! Con un sonido estruendoso, una explosión de energía sobrenatural hirviente brotó de su cuerpo, expulsando la energía del vacío circundante y destrozando la zona de Evan. Rugido. Con un rugido defensivo, el cuerpo con forma de estrella de mar del Eldritch Horror se lanzó inmediatamente hacia adelante en el momento en que la energía del vacío fue destruida, apareciendo justo frente a Evan. El aura aterradora de la criatura solidificó el espacio alrededor de Evan, haciéndole imposible teletransportarse usando la energía del vacío. Cientos de tentáculos se movieron simultáneamente y atacaron a Evan como látigos, con la intención de convertirlo en pasta de carne. Bajo el efecto de la velocidad temporal, Evan miró los cientos de tentáculos que venían hacia él con una expresión seria. Por el fuerte viento que soplaba hacia su cara debido a los tentáculos en movimiento, estaba seguro de que incluso si uno de ellos lo golpeaba, le causaría lesiones graves. N/Bel/BJN.com. Aunque la situación parecía desesperada, no había ni una pizca de miedo en el rostro de Evan. Mirando los cientos de tentáculos que estaban a punto de golpearlo, respiró profundamente y activó sus habilidades, Starfall y Power Aura. Caída de estrellas, habilidad única. Al activarse, aumenta la estadística de fuerza del usuario de acuerdo con la cantidad de esencia del mundo consumida. Por cada 2 puntos de esencia del mundo, aumenta la estadística de fuerza del usuario en 1 punto. Cuanto más aumenta el usuario su fuerza usando caída de estrellas, mayor es la carga sobre su cuerpo. Si el cuerpo del usuario no es lo suficientemente fuerte para soportar el aumento de fuerza, existe una gran posibilidad de que sufra lesiones graves o incluso que su cuerpo explote. Aura de poder. Cuando se activa, el usuario emite un aura de poder que aumenta la fuerza en un 10%. Mientras aura de poder está activa, la agilidad del usuario se reduce en un 10%. Usando Starfall, Evan consumió los 2000 puntos de esencia mundial y aumentó su estadística de fuerza en 1000 puntos, llevándola a 4855 puntos. Bajo el efecto de Power Aura, esos 4855 aumentaron en otros 485 puntos, haciendo que su estadística de fuerza alcanzara los 5370, superando la marca de 5000. Evan sostuvo la alabarda de la destrucción con su mano derecha, y los músculos de su mano de repente se hincharon como si fueran a estallar en cualquier momento. Con el impulso proporcionado por ambas habilidades y la explosión adicional de poder de la alabarda de la destrucción, Evan dio un paso hacia adelante, vertió su energía de las sombras primordiales en la alabarda sin detenerse y cortó horizontalmente. WRRRR. Mientras Evan cortaba con la alabarda, el área circundante emitió un sonido extraño, como si el espacio a decenas de kilómetros estuviera al borde del colapso. La alabarda de color negro oscuro, brillando con una luz dorada de destrucción, creó un arco gigante perfecto y chocó con cientos de tentáculos retorciéndose en un instante. En el momento en que la alabarda y los tentáculos chocaron, el tiempo pareció detenerse y todo quedó en silencio. Pero el silencio no duró mucho porque, un instante después, con un estruendo ensordecedor, el área oscura creada por Event Horizon, la zona del vacío y el anillo de la muerte fue destruida. El espacio colapsó, las leyes se desordenaron y olas de destrucción se extendieron en todas direcciones. Rugido. Un rugido doloroso resonó en los alrededores mientras sangre negra llovía del cielo, y todos los tentáculos del horror sobrenatural de rango 4 se convirtieron en una niebla de sangre. Al mismo tiempo, el cuerpo gigante de la criatura fue arrojado hacia atrás cientos de metros. Grieta. En medio del doloroso rugido del Eldritch Horror, el sonido de huesos crujiendo resonó cuando la figura de Evan, con su brazo completamente desfigurado, fue enviada a volar hacia atrás a 10 veces la velocidad del sonido. Al ver que la criatura también estaba gravemente herida, apretó los dientes y obligó a su cuerpo a detenerse con fuerza, empeorando sus heridas en el proceso.
13:10. Después de recuperar el control, Evan dio un paso adelante instantáneamente, apareciendo 10 metros sobre el Eldritch Horror en un instante. En el aire, tosió sangre mezclada con fragmentos de sus órganos internos y su aura disminuyó drásticamente. A pesar de estar gravemente herido y no poder controlar su cuerpo, Evan levantó la cabeza en el aire y miró al Eldritch Horror, que rugía de dolor después de perder todos sus tentáculos. Al ver que la criatura también estaba gravemente herida, apretó los dientes y obligó a su cuerpo a detenerse con fuerza, empeorando sus heridas en el proceso. Después de recuperar el control, Evan dio un paso adelante instantáneamente, apareciendo 10 metros sobre el Eldritch Horror en un instante. En el momento en que Evan apareció sobre él, el Eldritch Horror reaccionó de inmediato y levantó la cabeza. Pero en el momento en que levantó la vista, fue recibido por la visión de la zona de Evan envolviéndolo una vez más y dos palabras llegaron a sus oídos. Sellado del vacío. Tan pronto como el Eldritch Horror escuchó las palabras, una mirada de miedo apareció en su rostro cuando se dio cuenta de que todos sus poderes estaban sellados por una energía extraña, lo que hizo que cayera del cielo. Mientras caía en picado, la criatura notó de repente un brillo dorado que llenaba los alrededores. Levantó la cabeza, y en el momento en que miró hacia arriba, los cientos de ojos en su cuerpo parecido a una estrella de mar se abrieron con terror al ver una enorme alabarda, brillando con una luz dorada que descendía del cielo. Antes de que el Eldritch Horror pudiera moverse para evadirlo, la punta de la alabarda atravesó el aire y lo golpeó, convirtiendo a la criatura en una estrella fugaz y clavándola al suelo con un estruendo que hizo temblar la tierra. El sellado del vacío era una habilidad que Evan había comprendido cuando su comprensión de la energía conceptual del vacío había alcanzado el 20%. Usando esta habilidad, una vez se salvó en la tumba de los antiguos cuando se enfrentó a Momón en el lugar secreto donde Octavius estaba atrapado. En el pasado, la habilidad sellado del vacío había sido muy inestable, por lo que Evan solo la usaba cuando era absolutamente necesario. Al activarse, no solo sellaba los poderes de su enemigo, sino también los suyos. Sin embargo, ahora que la comprensión de Evan sobre la energía del vacío había alcanzado el 75%, había eliminado por completo este efecto secundario. Aunque no fue una tarea fácil, lo logró fusionando la habilidad de sellado del vacío con su zona, haciéndola utilizable solo a través de su zona como medio. A Evan no le preocupaba demasiado esta limitación, ya que no le suponía ningún obstáculo. De hecho, lo inspiró a desarrollar aún más esta habilidad, con el objetivo de sellar el alma de cualquiera que entrara en su zona. Actualmente, después de activar el sellado del vacío, podía sellar los poderes de su objetivo, tanto físicos como espirituales. Todo quedaría sellado bajo el efecto del sellado del vacío. Aunque este efecto era increíblemente poderoso, consumía una enorme cantidad de energía. Incluso con sus reservas de energía actuales, sellando los poderes de un evolucionador de núcleo de rango 4 de nivel medio, un oponente que estuviera casi un reino por encima de él lo agotaría en menos de 20 segundos. Cuanto más alto era el rango de su enemigo, más energía se necesitaba para mantener el sello. Sin embargo, Evan tuvo otra idea. Si pudiera desarrollar esta habilidad para sellar solo el alma en lugar de todos los poderes del objetivo, no solo reduciría el consumo de energía, sino que también haría que la habilidad fuera más efectiva. Una vez sellada el alma del objetivo, cortando su conexión con el cuerpo físico, matar al enemigo sería mucho más fácil y requeriría mucha menos energía. Debido a que su zona fue diseñada específicamente para apuntar a las almas, este desarrollo no era una tarea imposible, pero llevaría tiempo. Tengo la habilidad de separación de almas, que tiene un efecto similar, pensó Evan en voz alta mientras observaba el cuerpo grotesco del horror Eldritch de rango 4 clavado al suelo por la alabarda de la destrucción. Pero como todos los evolucionadores de núcleo de rango 4 condensan sus sellos de ley en sus almas, es muy difícil cortar la conexión entre sus cuerpos y almas con solo una habilidad. Si quiero romper esa conexión en un evolucionador de núcleo de rango 4, necesito algo que pueda eludir la defensa del sello de ley. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Evan observó la figura del Eldritch Horror luchando desde el cielo. Su rostro se estaba volviendo visiblemente más pálido a medida que el efecto del sellado del vacío drenaba sus reservas de energía, pero no se atrevió a correr hacia el horror Eldritch porque la criatura todavía estaba luchando furiosamente. A pesar de que sus poderes estaban sellados, la criatura se agitó salvajemente, enviando su sangre negra volando en todas direcciones.
Maldita sea, la vitalidad de una criatura de rango 4 no es ninguna broma, Evan maldijo por dentro y la alabarda de la destrucción brilló con una luz dorada, enviando ondas de energía destructiva al cuerpo del Eldritch Horror, debilitando gradualmente su resistencia. Evan quería usar su habilidad robo de vida en el horror para mejorar el rango de Goku, por lo que tuvo cuidado de no atacar imprudentemente después de sellar los poderes de la criatura ya que tenía miedo de matarlo porque si lo mataba, no tendría la oportunidad de usar robo de vida en él. Los esfuerzos del Eldritch Horror duraron casi 50 segundos. A pesar de que Evan estaba absorbiendo continuamente la esencia del mundo de otros Eldritch Horrors bajo el efecto de Event Horizon, su rostro se había vuelto blanco fantasmal por el drenaje de energía después de usar la habilidad sellado del vacío durante 50 segundos. Entonces, en el momento en que Evan notó que la vitalidad del Eldritch Horror estaba casi agotada, inmediatamente se lanzó desde el cielo y sin darle a la criatura ninguna oportunidad de recuperarse, activó su habilidad robo de vida. Un campo dorado en forma de anillo emergió del cuerpo de Evan y envolvió al Eldritch Horror de rango 4 de nivel medio. En el momento en que la criatura fue envuelta por el campo dorado, una mirada de absoluto terror cruzó su grotesco rostro y comenzó a agitarse violentamente. Sin embargo, con su cuerpo clavado al suelo por la alabarda de la destrucción y su vitalidad casi agotada, el Eldritch Horror quedó impotente y su cuerpo comenzó a marchitarse. En apenas unos minutos, la enorme criatura con forma de estrella de mar se había convertido en un esqueleto seco. Una ligera ráfaga de viento barrió el suelo, reduciendo a polvo los frágiles huesos de la criatura y esparciéndolos por el aire. En el lugar donde una vez estuvo inmovilizado el cuerpo del Eldritch Horror, apareció un orbe negro brillante que pulsaba con una aura poderosa. Evan agarró el orbe y, sin siquiera mirarlo, lo arrojó a su almacenamiento de sombras. Luego levantó la cabeza y observó la batalla en curso entre sus muertos vivientes de sombras y los horrores Eldritch restantes. Dado que la mayoría de los horrores sobrenaturales de rango 3 habían sido aniquilados por los rayos de energía disparados anteriormente por el horror de rango 4, a sus muertos vivientes de sombra les resultó más fácil lidiar con las criaturas restantes. Su bando tenía una cantidad considerable de no muertos de sombra de rango 3, lo que les proporcionaba una clara ventaja. N/Bell/Bind.com. Además, el efecto del anillo de la muerte había provocado que muchos horrores sobrenaturales perecieran sin siquiera oponer resistencia, fortaleciendo aún más a sus muertos vivientes de las sombras. Dadas estas ventajas, cuando Evan levantó la vista para evaluar la batalla, vio que la mayoría de los Eldritch Horrors ya estaban muertos e incluso sin ningún esfuerzo adicional de su parte, la pelea pronto terminaría. Al ver que la situación estaba totalmente bajo control, suspiró y miró su brazo severamente desfigurado. «Va a tomar algún tiempo sanar esta herida», murmuró para sí mismo, mientras volvía su mirada hacia los cuerpos de los Eldritch Horrors muertos. Los cadáveres de los horrores estaban desapareciendo de la misma manera que los de las otras criaturas Eldritch que había matado antes. «Me pregunto por qué este mundo absorbe los cuerpos de todos los que mueren aquí», pensó en voz baja, antes de descartar el pensamiento y concentrarse en recuperar su energía. Antes, podría haber usado la habilidad del territorio del vacío para recolectar los cuerpos de los horrores Eldritch antes de que comenzara la batalla, pero con la presencia de un horror de rango 4 de nivel medio, habría sido extremadamente difícil llevarlos a su territorio del vacío. Además, ya se estaba acercando al límite de su salvación de sombras, por lo que no tenía sentido desperdiciar su energía en usar territorio del vacío por ahora. Una hora después de que Evan hubiera matado al Eldritch Horror de rango 4, sus muertos vivientes de sombra habían acabado con los Eldritch Horrores restantes. Una vez que el último de ellos cayó, Evan no perdió el tiempo y partió inmediatamente hacia el Imperio Eldrancia, ya que quería saber qué estaba pasando con los horrores Eldritch. Un día antes de que Evan matara al horror sobrenatural de rango 4, en una estrella desolada, llena de piedras negras y colinas irregulares, el sonido de la roedura resonó a través del paisaje árido. «¿Por qué tenemos que vigilar esta cosa otra vez?», preguntó una extraña criatura, cuyo cuerpo se parecía al de una hormiga humanoide, mientras mordisqueaba la carne de un mamut muerto de casi 100 metros de altura. Otra criatura, de apariencia similar a un insecto pero con cuerpo de saltamontes, también arrancó un trozo de carne del mamut con sus afilados dientes y se lo tragó entero. Después de devorar la carne, miró a la criatura humanoide parecida a una hormiga y habló en un tono bajo y grave. «No digas tonterías. Si alguien te oye quejarte, podríamos perder la cabeza». Después de hablar, arrancó otro trozo de carne del cuerpo del mamut y habló una vez más.
Además, nos trajeron este delicioso plato sin hacer nada, así que, ¿qué pasa si tenemos que quedarnos aquí unos cientos de años más? Brodfien, la criatura con cuerpo de hormiga humanoide resopló al escuchar las palabras de Boraspawn, la criatura con cuerpo de saltamontes, pero no refutó lo que dijo. Ambos eran criaturas de rango 3, mientras que el aura que rodeaba al mamut gigante muerto era la de un rango 4 de nivel medio. La carne de una criatura cuyo rango era mucho más alto que el de ellos les resultaba muy atractiva. Aunque no me importa quedarme aquí por el resto de mi vida si nos dan comida deliciosa como esta de vez en cuando, todavía no puedo entender qué sentido tiene que nos quedemos aquí. ¿No dejamos de prestarle atención a esta cosa hace miles de años? Brodfien habló después de comer hasta saciarse mientras miraba un complejo altar hecho de piedras extrañas al final de una cueva oscura. Yo tampoco lo sé, pero escuché que esta orden vino de los superiores, así que no pienses en hacer ninguna tontería. Boraspawn negó con la cabeza cuando escuchó a Brodfien y le recordó con voz seria. Lo sé, no soy tan estúpido como para cavar mi propia tumba, dijo Brodfien poniendo los ojos en blanco y, de repente, recordó algo. Por cierto, ¿has oído las noticias que llegaron desde la expansión del eclipse? ¿Estás hablando de esa estrella dorada que apareció allí de repente? Boraspawn levantó una ceja cuando escuchó a Brodfien. Sí, dijo Brodfien y miró a su alrededor, como si confirmara que no había nadie más aparte de ellos, antes de hablar en voz baja. No sé si es cierto o no, pero escuché a gente decir que la estrella dorada está relacionada con esa persona. ¿Pariente de esa persona? Boraspawn miró a Brodfien confundido, sin entender de quién estaba hablando. Las antenas en la parte superior de la cabeza de Brodfien temblaron cuando vio la mirada confusa en el rostro de Boraspawn y habló con voz sin palabras. ¿No sabes acerca de esa persona, la persona que casi destruyó todo el universo del origen? Antes de que Brodfien pudiera terminar de hablar, Boraspawn se tapó la boca y miró a su alrededor con una mirada de miedo en su rostro. Después de ver que no había ninguna anomalía a su alrededor, suspiró aliviado y habló con voz irritada. ¿Eres estúpido? Si quieres morir, entonces vete a otro lado, pero no me arrastres contigo. Brodfien quería decir que era culpa de Boraspawn por no reconocer la pista, pero antes de que pudiera hablar, las expresiones de ambos cambiaron. Voltearon la cabeza y miraron hacia la cueva oscura donde se encontraba el altar y lo vieron brillar con una luz roja intensa. La sorpresa cruzó sus rostros e inmediatamente corrieron hacia la cueva, ansiosos por ver qué estaba sucediendo. Al llegar al frente de la cueva, intentaron entrar, pero en cuanto intentaron acercarse al altar, una poderosa fuerza los repelió, casi dañándoles los órganos internos. Rápido, contacta a Lord Critorion. Si algo le sucede a esta cosa, estaremos muertos. Gritó Boraspawn con urgencia, mirando la cueva con una mirada de miedo. Brodfien también mostró miedo cuando escuchó el nombre de Critorion, y las antenas en la parte superior de su cabeza comenzaron a temblar. Mientras las antenas vibraban, emitían extrañas ondas de energía que se extendían hacia el vacío antes de desaparecer. Las antenas en la parte superior de la cabeza de Brodfien continuaron temblando mientras guiaba las ondas de energía hacia su objetivo. Mientras Brodfien intentaba contactar con Lord Critorion, Boraspawn una vez más se acercó a la cueva e intentó entrar. Sin embargo, al igual que antes, la fuerza lo empujó hacia atrás. Maldita sea, espero que no le pase nada malo a esta cosa, o estamos perdidos, murmuró Boraspawn con tristeza, mirando a Brodfien. Pasaron 3 minutos en un abrir y cerrar de ojos y el resplandor rojo alrededor del altar se volvió aún más aterrador. Justo cuando el resplandor rojo sangre alrededor del altar se estaba volviendo más y más poderoso, Brodfien de repente levantó la cabeza y miró hacia arriba. Boraspawn también percibió algo y levantó la cabeza en respuesta. Cuando ambos miraron hacia arriba, vieron que el espacio sobre ellos se desgarraba y una criatura de color negro que se parecía a un león emergió de la grieta en el vacío. La criatura medía casi 50 metros de altura e irradiaba el aura de un monstruo de rango 5 máximo. Encima de la bestia con forma de león se sentaba un hombre de 2 metros de altura, con una cabeza cuadrada y ojos tan redondos y grandes como pelotas de béisbol. N/Bel/BJN.com. En el momento en que Boraspawn y Brodfien vieron al hombre, inmediatamente se arrodillaron, con sus voces llenas de respeto. Señor Critorion. Sin embargo, Critorion no les prestó atención. Sus grandes ojos redondos estaban fijos en el altar resplandeciente que había dentro de la cueva. Sin decir palabra, desapareció de detrás de la criatura con forma de león y reapareció frente a la entrada de la cueva.
Al llegar a la cueva, Critorion sacó una ficha de su anillo de almacenamiento y dio un paso adelante. En el instante en que su pie cruzó el umbral de la cueva, la ficha en su mano brilló intensamente y la poderosa fuerza que había repelido a Boraspawn y Broadfiend desapareció. Critorion caminó hacia el altar y sus ojos brillaron con una luz peculiar mientras observaba el resplandor rojo que lo rodeaba. Con un movimiento suave, recuperó una piedra verde de su anillo de almacenamiento y la arrojó al centro del altar. En el momento en que la piedra verde entró en contacto con el altar, se desintegró en polvo y el brillo del altar cesó. Una vez que la luz se desvaneció, las runas grabadas en el altar comenzaron a brillar suavemente y al segundo siguiente, una imagen holográfica del emperador Belgot apareció sobre él.